Dios les bendiga, mis queridos hermanos, una vez más. Ahora sí aquí estoy para compartir la palabra, pastorearles. Espero que estén bendecidos, espero que estén muy bien y estén sanos y que cada día estén prosperando en gran manera. Pues vamos a continuar con nuestro tema que tenemos, esa serie de temas de Jesús, lo que Jesús dijo, el yo soy. Y bueno, pues usted acuérdese de las posiciones anteriores que se han dado, el yo soy, de acuerdo al Antiguo Testamento, cómo Dios le habló a los patriarcas diciendo el yo soy, y ahora Jesús usa la misma expresión de yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida. Son los temas que hemos compartido, esperando que haya sido de bendición. Hoy tenemos el siguiente tema, que es yo soy el camino, la verdad y la vida. Eso fue lo que Jesús dijo. Como todos creo que ya sabemos de ese texto, se encuentra en San Juan 14:6, y pues ahora sí, es bueno de volverlo a leer, aunque ya lo dije, ¿verdad?, en parte, pero dice así la palabra del Señor. Jesús le dijo, yo soy el camino, y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Estas son las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Mis queridos hermanos, qué importante es mantener el corazón y mente en la seguridad que hay en Cristo, en base a esta declaración, a esta identificación. Tengamos ese corazón y mente de esa seguridad realmente en quién hemos creído. Este pasaje bíblico vamos a estudiarlo sin antes. Los versículos anteriores, del versículo 6 que encontramos ahí, el Señor Jesús les dice a sus discípulos que no se turbaran, ¿verdad?, su corazón, que si realmente habían creído en Dios, que también crean en Él. La situación colocó a los discípulos en incertidumbre y temor. ¿Por qué? Pues ellos pensaron cómo era posible que su amigo y guía espiritual los dejaría solos. Pero el Señor Jesucristo, para afirmarlos y guiarlos, les dijo, ya ustedes conocen, ahora sí, el camino. Es así la manera en que el Señor les contestó, porque vio que empezó a embargarles la tristeza, ahora sí, el temor, porque pues ahora sí ya le queda muy poquito tiempo Jesús para que estuviera con ellos. Pero como les dijo el Señor, ustedes ya saben el camino, es decir, ya les enseñé, ya les hablé, ya les dije. Entonces, por esa razón Jesús le contestó de esa manera para contestar. Pero, por lo cual, un hombre tan escéptico, ahora sí como Tomás, preguntó, ¿cómo pues podemos saber el camino? Es lo que dijo Tomás, ahí en el versículo 5. Entonces, de esta manera, ahora sí, quedó plasmado, ¿verdad?, en la palabra, la respuesta que le dio el Señor Jesucristo. Y quizá uno de los pasajes más importantes que tiene la Biblia, cuando dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí.
Esa fue la respuesta. Le recalcó una vez más, enfatizó una vez más Jesús quién era. Entonces, ¿por qué el temor? ¿Por qué esa incertidumbre? ¿Por qué tenían que turbarse? Entonces, ahí está el Señor Jesús diciendo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Bueno, este pasaje es uno de los pilares fundamentales de la verdadera doctrina cristiana, donde queda al descubierto todas las falsas doctrinas, sectas mentirosas y religiones paganas. Aquí caen todos los argumentos y filosofías vanas, pero queda evidenciado que solo Jesucristo salva y que separado de Él nada podemos hacer. Ahí está establecido. Por esa razón, este texto de San Juan 14:6 es, ahora sí, uno de los pilares de nuestra fe, de nuestra doctrina, de nuestra creencia. Entonces, por esa razón, tenemos que poner nuestra confianza en el Señor. Estudiaremos detalladamente este tema donde Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Conociendo quién es Jesús, o es decir, que el Señor Jesús le dio a conocer a Tomás y así a sus demás discípulos y a nosotros también, nos da a conocer quién es Jesús. Jesús es el camino, Jesús es la verdad, Jesús es la vida y nadie va al Padre, ¿verdad?, sino por medio de Jesús. Son estos 4 puntos que vamos a estudiar. Jesús dijo, Él es el camino. Jesús dijo, Él es la verdad. Jesús dijo, ahora sí, Él es la vida. Y que nadie va a llegar al Padre si no es por medio de Él. Por esa razón, tenemos que mantener el corazón y mente en la seguridad que hay en el Señor Jesucristo. Así es que si tú tienes esa fe de que quién es Jesús, seguramente tendrás esa plena seguridad, tendrás una mente tranquila. Bendito sea el Señor. Iniciamos estudiando este tema entonces. ¿Quién es Jesús? Jesús es el camino. Ese es el primero. La palabra camino en el griego es hodos. ¿Qué denota? Camino natural, carretera y senda. De una manera literal. O sea, algo literal. ¿Sí? Como todos conocemos un camino, una vereda, una senda, ¿verdad? Por donde transita vehículos, transita la gente, transitan los animales. Eso es lo que podemos decir acerca de lo que es el camino. Pero, metafóricamente, significa camino, es la manera de proceder o de pensar. ¿Sí? O de pensar. Por ejemplo, de justicia. Voy a leer este hermoso versículo para enfatizar lo que estoy diciendo sobre el camino de una manera metafórica. ¿Sí? Muy bien. Dice así la palabra del Señor, 2 de Pedro 2, versículo 21. Dice, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, vuelva hacia atrás del santo mandamiento que les fue dado. Ahí está. Entonces, la palabra camino, de una manera metafórica, está hablándonos, dice que es mejor que no hubiera conocido el camino de la justicia. ¿Por qué? Porque se han apartado. Es decir, que hay muchos así. Han conocido este camino, ¿sí?, de la justicia,
el camino del Señor y se han vuelto atrás, como dice Pedro. Esto es lo que significa la palabra camino. La palabra camino era palabra llena de significado para el judío. Para el judío es, ahora sí, muy significativo y muy interesante porque habla mucho acerca de eso el Antiguo Testamento. Tenemos, por ejemplo, Deuteronomio capítulo 5. Vamos a leer unos versículos, por favor, para que ustedes tengan idea de lo que estoy diciendo acerca del camino de una manera metafórica. 5, versículo 32 y 33. Dice así la palabra del Señor. Escuchen o lo van a leer ahí en la pantalla. Va a aparecer ese texto ahí en la pantalla. Léanlo, entiéndanlo. Dice así: mirad pues que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado. No os apartéis a diestra ni a siniestra. Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien, y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Allí está. Entonces, ¿de qué se está hablando? Del camino. Del camino. Y está hablando de obedecerle al Señor. Dice que no nos apartemos ni a diestra ni a siniestra. Mantengámonos en ese camino. Así el Señor le dijo al pueblo judío. Hay otro versículo más, el versículo 22 de este mismo libro de Deuteronomio. En el capítulo 22, versículo 4, está hablando igual acerca del camino. Dice así: si veréis el asno de tu hermano, buey caído en el camino, no te apartarás de él y le ayudarás a levantarlo. Otra vez hablándonos acerca de ¿qué? Del camino, ¿sí? Aquí ya es algo literal. Entonces, es muy significativo. Otro versículo más quiero compartirles. Isaías 30, versículo 21. Y quiero que lo leamos, ¿verdad?, acerca de todo lo que dice la Escritura de este asunto. 21, 30, 21. Bendito sea el Señor. Dice así. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Allí está. ¿Qué cosa está diciendo? El profeta está hablando de que ¿qué? De que va a haber un camino. Van a escuchar ese camino. Es decir, ni den vuelta ni a la derecha ni a la izquierda. Hablando del camino. Y así, hermanos, podemos mencionar más textos. Isaías 35:8, el Salmo 27:11 nos habla acerca del camino, ahora sí de una manera metafórica, y a la vez, pues ahora sí, para el pueblo de Israel, para el pueblo judío, es muy significativo la palabra camino. Encontramos en comunión con el Padre por medio de Cristo. Cuando Jesús dijo: yo soy la puerta, ¿se acuerdan de esa enseñanza que se les compartió? Allá en el capítulo 10, versículos 7 y 9, que encontramos ese versículo. Y también aparece eso en Hebreos 10:20, ¿verdad? Sobre esa perfecta comunión. ¿Y qué hay entre quién? Ahora sí, entre el Hijo y el Padre, ¿verdad? Es decir, Jesucristo y su Padre y el Padre. Igual así nosotros. Bueno,
En el libro de los Hechos, Lucas no habla del cristianismo. Por ningún momento, ahora sí, el historiador Lucas, el médico, nunca habló acerca del cristianismo. Él habló acerca del camino, sino el camino. Y después de entrar por Cristo, la puerta, debemos andar en él, el camino. Por esa razón dice ahí, en Hechos 9, versículo 2, tenemos esta palabra. Vamos a recordar lo que dijo Saulo de Tarso. Dice, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, al fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, fíjense, los trajese preso a Jerusalén. No dijo cristianismo, dijo de este camino, de este camino. Y está hablando de quién, de Jesús. Por esa razón el Señor se le aparece, ahí más adelante dice, se le aparece y ¿qué le dice? ¿Por qué me persigues? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces, ahí está el camino de una manera metafórica. Otro versículo más, en el capítulo 18, tenemos otro versículo, y es el versículo 26. Capítulo 18, versículo 26. Dice así, dice, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron a Priscila y Aquila, lo tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Entonces, aquí vemos a una pareja que, ahora sí, como dice aquí, lo tomaron, ahora sí, a este hombre, ¿para qué? Para hablarle mejor de ese camino. ¿De quién? De Jesús. Ahora sí, de nuestro bendito Señor. Entonces, esto es muy interesante, observar esto. ¿Sí? Es muy interesante del camino. Bendito sea el Señor. Y así podemos mencionar más textos, pero sí quiero mencionar el último texto porque aquí tengo más textos. Ojalá que su líder les pueda leer los otros versículos, pero voy a leer otro versículo. Dice así, pero endureciéndose algunos, no creyendo, dice, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y se separó a los discípulos y discutiendo cada día en la escuela de un llamado Tirano. Entonces, ¿qué cosa hicieron estos hombres que empezaron? Dice, endurecieron su corazón y empezaron ¿a qué? A maldecir el camino. Y fíjense, si ustedes observan que en el texto aparece la palabra camino con C mayúscula. ¿Por qué creen? Pues simplemente porque se está hablando del Señor Jesús. Y entonces, esa gente que empezó a maldecir, como dice aquí, pues imagínense, ahora sí empezaron a maldecir, ahora sí no tanto a los hermanos, a Pablo, a los discípulos, sino ahora sí es al Señor Jesús, porque Él es el camino. Él es el camino, bendito sea el Señor. Y así, hermanos, pues hay más versículos, 19, 23, 22, 4, 24, 14, 24, 22, son varios versículos, pero con esto quiero reafirmar, entonces, ¿quién es Jesús? Es el camino que lleva a la vida eterna. Por eso nos dice que no nos apartemos ni a diestra ni a siniestra, ¿sí? Así es que nos mantengamos firmes y caminando, ahora sí, si ya entramos a este camino, ya estás adentro, siempre camina en ese camino porque no hay otro camino que te pueda llevar con el Padre.
¿Sí? Bendito sea el Señor. Cristo es el camino al Padre. Dice, que los pecadores tienen en su persona como Dios manifestando en carne. Dice, en su sacrificio expiatorio y como nuestro abogado. Por esa razón, Jesucristo es el camino. Es el camino. Es el único camino verdadero. Tal vez gente pregunta, ¿cuál será el camino correcto? Pues ninguna religión, solamente es Jesús. Cuando salimos a evangelizar, le decimos a la gente, a lo menos yo es lo que hago, no les hablo de una religión, les hablo del camino, es decir, les hablo de Jesús. Y los invitamos a caminar en ese camino, porque ese es el camino correcto. Y la pregunta es, hermano, para ti, para cada uno de ustedes, ¿realmente están caminando en ese camino? ¿O si ya se desviaron, ya se torcieron hacia la derecha o se torcieron a la izquierda? Analízate, ¿realmente estás en el camino? Así es que si estás en el camino, ten la seguridad de que vas a llegar al Padre. Ten la seguridad. Si la muerte sorprende, tú vas al Padre. Si al rato, mañana, Cristo viene por su iglesia y estás caminando el camino, serás arrebatado, seremos arrebatados y estaremos con Él. Asegúrate de estar en el camino. Número 2. ¿Quién es Jesús? Jesús es la vida. La verdad. Perdón, me estoy saltando. La verdad. La palabra la verdad en griego es aletheia, verdad. Se emplea en dos maneras, objetivamente y subjetivamente. Objetivamente significa la realidad que se encuentra en la base de la apariencia, la esencia manifestada y veraz de algo. ¿Sí? Es lo que significa la palabra verdad. ¿Sí? La palabra verdad, entonces entiende que la realidad se encuentra en la base de la apariencia. Pero esa apariencia nos dice que de la esencia manifestada y veraz de algo. Ahora, subjetivamente, veracidad significa veracidad, verdad, no meramente verbal, sino sinceridad e integridad de carácter. ¿Sí? Esto es lo que significa la palabra ¿qué? Verdad, de una manera subjetiva. Pero en el caso del Señor Jesús, mis queridos hermanos, realmente, ahora sí, Él fue aquí en la tierra muy sincero, muy íntegro en su carácter. Por esa razón, Jesús les dice estas palabras ahí en San Juan 8:44, que dice así, 8:44, bendito sea el Señor. Vamos a ver, aquí está el 44. 8:44, dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. No ha permanecido en la verdad. No hay verdad en él. Por esa razón Jesús les está diciendo a estas personas, porque está Jesús contemplando en ellos, ahora sí, la falsedad, la mentira, y por eso les llegó a decir, ustedes, su padre es el diablo. ¿Sí? Ese es su carácter. ¿Sí? Pero Jesús dijo eso porque Él realmente es la verdad. Es la verdad. Entonces, esa es la verdad. Eso es lo que significa la palabra verdad. Y tenemos otro versículo más en Tercera de Juan. Tercera de Juan, en el versículo 3,
Bendito sea el Señor. Dice así, dice, pues mucho me regocijo cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de que cómo andas en la verdad. ¡Wow! ¡Qué hermosa palabra! ¡Qué hermosa palabra aquí encontramos! Cómo, ahora sí, el apóstol Juan se regocija al escuchar ese personaje Gayo, que él permanecía en la verdad y caminaba en la verdad. Es decir, seguía a Cristo fielmente. ¿Sí? ¿Y por qué subjetivamente? Porque si hablamos del ser humano, el ser humano decide seguir a Jesús o no decide. O por un momento dice sí y al rato dice que no. Por eso es subjetivamente. ¿Sí? Entonces, pero yo creo que tenemos que permanecer en este camino, ¿verdad? Y en esta verdad. ¿Por qué? Ahora sí, ya no, para nosotros no va a ser subjetivamente. Esta es una realidad. ¿Sí? Estamos caminando en la verdad. Bendito sea el Señor. Cristo es el verbo de Dios, es decir, la personificación de la revelación de Dios. El verbo habitó entre nosotros, que es lo que dice Juan en el capítulo 1, versículo 14 y versículo 17. Creo que conocemos esos versículos. ¿Por qué? Porque Él es la verdad. Dijo a sus discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará ¿qué? Libres. Entonces, ¿a qué vino Jesús? Vino a dar a conocer la verdad y decir, yo soy la verdad. Y si ustedes aceptan y caminan en la verdad, entonces ustedes verdaderamente serán ¿qué? Libres. Libres. Al igual que los apóstoles, nosotros aprendemos la verdad no solamente por las palabras de Jesús, sino también por su perfecto ejemplo. O sea que el Señor Jesucristo, ¿por qué Él es la verdad? Porque lo que Él ahora sí enseñó, lo practicó, lo vivió. Nadie le pudo haber ahora sí reprochado, nadie le corrigió, nadie ahora sí le pudo decir, tú me estás mintiendo, ¿sí? De ninguna manera, ¿sí? Entonces, esta verdad se personifica, ¿verdad? En nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él nos habló no solamente en palabras, sino con sus hechos, hablando acerca, ¿verdad? O practicando lo que nos enseñaba. Pues Él practicaba su enseñanza. Él es la verdad, que cumple todas las profecías del Salvador. Creyendo eso, los pecadores van por Él el camino. Bendito sea el Señor. Por esa razón, el apóstol Pablo hace estas preguntas en el capítulo 2, versículo 21. Dice aquí, 21 y 22. Tú pues, que enseñas a otro y no te enseñas a ti mismo, tú que predicas y que no se ha de hurtar, hurtas, tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras, tú que abominas los ídolos, cometes sacrilegio. Esto es lo que el apóstol Pablo le decía a los romanos. ¿Sí? Lamentablemente hay personas que dicen ser predicadores,
predican, pero no lo practican. Según están en contra de lo que, ahora sí, de estos pecados, de estas faltas de hurtar, de adulterar, cuando ellos lo están haciendo. Entonces, ahí no está la verdad. Esa persona no está dentro de la verdad, está fuera de la verdad. Por esa razón, amado hermano, hermana, cuídate y lo que estés aprendiendo y enseñando, practícalo, vívelo, y entonces realmente estarás en la verdad. Número 3, Jesús es la vida. La vida es todo lo que se mueve. El agua que corre es agua viva, o sea que tiene vida. También el alumbramiento rápido indica el grado de vida de la madre. Es decir, que cuando ahora sí, el faraón dijo le dijo a las parteras que si nacían un varón de los israelitas, que le diera muerte. ¿Y qué nos dice la Escritura? Que estas mujeres, antes de que eran la partera, ya ellas habían dado a luz y ya tenían su bebé. Entonces eran unas mujeres realmente con un grado de vida, hablando físicamente. Jesús es la vida. Por su espíritu vivificador reciben vida los muertos en pecado. Nadie que no sea vivificado por él, la vida y enseñado por él, la verdad, pues acercarse a Dios como Padre, por él, el camino. Así es, por esa razón Jesús es vida. Por esa razón la persona que acepta a Cristo como su Salvador, resucita y es un hombre muy diferente ahora. Somos testigos de esos testimonios, de esas vivencias. La vida es comunión con Dios y la muerte es separación de Dios. Cristo es la vida y por eso ha resultado el problema de la vida. El hombre ha avanzado increíblemente en la ciencia médica, pero ¿habrá resuelto el problema de la muerte? ¿La ciencia ha resuelto el problema de la muerte? Pues la verdad no. De todos modos, cuánta gente muere en manos de los mejores expertos, de los especialistas. Jesús levantó a los muertos para demostrar que él podía resolver el problema de la muerte. ¿Sí? Así es que por esa razón Jesús es la vida. Por eso en su trayectoria de su ministerio, por lo menos la Biblia registra 3 personas resucitó. Y el más notable fue la de Lázaro, teniendo 4 días de haber muerto, y cómo él resolvió el problema de la muerte, dándole vida, resucitó para la gloria del Señor. Así es. Y a hoy lo sigue haciendo. Pero demostrando, si lo hace, es para demostrarnos que Él es la vida, el que tiene la solución. Por esa razón lo hace, bendito sea el Señor. Por esa razón el cristiano dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Es lo que dice 1 Corintios 15:55. La muerte obtenía victoria mientras el hombre estaba en la carne o está en la carne. Pero ahora, en la resurrección lograda por el poder de Dios, la muerte ya no goza de victoria alguna. Ya no. Ella misma
ha sido vencida. Bendito sea el Señor. Por esa razón decimos, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Cuando Jesús resucita, y cuando Jesús va a resucitar a los creyentes, a los cristianos, a los que estuvieron en el camino, en la verdad y en la vida, ellos van a resucitar de una manera gloriosa. Bendito sea Dios. Muy bien, por esa razón Jesús es la vida. Por último, nadie va al Padre sino por medio de Jesús. Y eso es lo que dice San Juan 14:6. Pero también me llama la atención lo que dice Hechos capítulo 4, versículo 12, que es un versículo también muy conocido, que dice así, Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esta fue la afirmación y es la expresión que dijo Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, diciendo que solamente Jesucristo, en Él hay salvación. La palabra otro, como lo dice aquí, en griego es heteros. Significa diferente, distinción genérica, otra clase, no de la misma naturaleza, forma o clase. Aquí heteros nota una distinción y un sí, el único. No hay heteros, es decir, no hay otro. No hay otro. No hay otro que tenga la salvación. No hay otro que pueda llevarte al Padre. Solamente Jesucristo. Esto no lo decidió la Iglesia. Es una enseñanza específica de Jesús mismo, como lo dijo en San Juan 14:6. Si Dios designa a Jesús como el Salvador del mundo, ningún otro puede ser igual a Él. Por eso es lo que significa otro, ¿sí? No, es algo distinto. Ahora sí, no puede igualarse, ¿sí? Así es que ese es el único. Aunque muchos en la historia se han levantado para decir que ellos son, ahora sí, los que salvan. Se murieron y allí están en la tumba. Ningún otro maestro religioso pudo morir por los pecadores del género humano. Ningún otro maestro religioso vino a la tierra como el Hijo unigénito de Dios. Ningún otro resucitó de la muerte. Así es. Nuestro enfoque debe ser en Jesús, a quien Dios ofreció como el camino para tener una relación eterna con Él mismo. No hay otro nombre ni otro camino. Por esa razón, enfáticamente el Señor dijo, nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, esa es la exaltación que le hacemos a Cristo, nuestro bendito Salvador. Y decirle a todo el mundo, para que quiera llegar con el Padre, tiene que entrar por la puerta, caminar, conocer la verdad, disfrutar la vida y llegar al Padre. Es decir, aceptando a Jesús. Bien, así es como hemos estudiado. ¿Quién es Jesús? Jesús es el camino. Jesús es la verdad. Jesús es la vida. Y nadie va al Padre sino por medio de Jesús. Es la razón que tenemos que tener ahora sí, nuestro corazón y mente en la seguridad que hay en Cristo. Qué interesante enseñanza que hemos tenido.
y que esto afirme cada día nuestra fe. Cada día te enamores del Señor, nunca te apartes. Tengas la convicción, como lo dijo Pablo allá en Romanos 8:35. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Nada. Dice ahí, somos más que vencedores. Y nada nos podrá apartar. Y ahí usted acuérdese cómo dice los demás versículos de este capítulo 8 de Romanos. Entonces, mi querido hermano y hermana, ¿tienes esa convicción? ¿Te sientes seguro de que has entrado a este camino? ¿Te sientes plenamente seguro en conocer la verdad? No la religión, no decir la iglesia donde asisto, ahí está la verdad. No, no, Señor. De ninguna manera. No es el edificio, no es el grupo de personas que se reúnen. Es el Señor Jesucristo. Ese es tu bendito Salvador, el único que tiene la verdad. Es el camino correcto y el que te ofrece una vida y vida en abundancia, abundante. ¿Quieres llegar al Padre? Es solamente por medio de Jesús. Mi querido hermano, hermana, espero que tú hayas entendido esta palabra. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Así es que disfrutamos ese camino, la verdad y la vida. Entonces, un día estaremos todos reunidos con nuestro Padre Celestial y ahí estaremos para siempre. Que Dios te bendiga. Espero que sea de bendición esta palabra. No te pierdas la siguiente enseñanza que vamos a tener. Así es que disfruta y ponte a orar con tu líder. Y ponte a orar, dile a Dios gracias porque te he conocido. Y que Dios te bendiga mucho. Estés prosperando en todo. Y que permanezcamos en esta convicción de que quién es Jesús. Mi querido hermano y hermana, te envío un abrazo. Un abrazo. Que Dios te bendiga y te guarde. Y muy pronto nos veremos. Muy pronto tendremos nuestras reuniones presenciales. Bendiciones. Que Dios le bendiga. Que Dios le guarde.